En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Patricia Vargas, Carlos Murra, Federico Ruiz, Fernando Ávila, familia Quesada, Lupita Rueda, Amelia Lugo y familia, familia Rocha, Chiqui Sánchez, Mari Tinoco, y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos, que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar personalmente nuestras súplicas, paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto que Sadrach, Mesach y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es cierto, no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció, y la expresión de su rostro cambió para Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaron al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no están atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, Señor. El rey les replicó: ¿por qué entonces estamos viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Bendito sea Dios para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en tu templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para
Bendito eres, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo le da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Ellos le respondieron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme, a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguir el Evangelio de San Juan no es fácil, y tratar de entender todo lo que dice a veces se hace muy complicado. Y este Evangelio en particular es bastante complicado, porque Jesús Jesús le dijo a los que habían creído en Él. No está hablando a los judíos o a la gente, no está hablando a gente extraña, son discípulos ya habían creído en Él. Y sin embargo, en un momento los empieza a regañar, se empiezan a pelear. Dice: ustedes, si me amaran, si no me odian, ustedes no son hijos de Abraham, etc. Y le dice Jesús: si de verdad fueran discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es lo primero que les dice. Es decir, ellos ya creyeron. Sin embargo, Jesús, a pesar de que creyeron en Él, les está diciendo: no son discípulos, en el fondo no lo son. No son libres. ¿Por qué? Porque creen en mí, pero siguen pecando. Y si realmente fueran mis discípulos, serían libres y no pecarían. Ya no serían esclavos. Y es ahí entonces empieza la discusión entre ellos. Y Jesús les echa en cara eso. Y les echa en cara que, aunque creen en Jesús, y esto me recuerda mucho a muchos cristianos de hoy en día, que creen en Dios, creen en Jesús, creen en los sacramentos, creen. Pero luego su vida, en la práctica, se siguen dejando llevar por otras cosas. No son libres. Son esclavos del orgullo, de la vanidad, del miedo, del quedar bien, del egoísmo. Y que en el fondo su modo de actuar es para quedar bien o para conseguir algo, no que es lo que Dios quiere. Y la queja de Jesús en el fondo dice: si fueran realmente libres, me amarían a mí. Y amar a Jesús siempre en San Juan es sinónimo de hacer lo que Jesús dice. Y es ahí donde nos centra, yo creo que todos nosotros, decir: muy bien, nosotros creemos en Dios, nosotros cumplimos sus mandatos, no comemos ninguna falta grave, etc. Pero realmente soy libre de la vanidad, del egoísmo, del orgullo. Soy realmente libre y no me dejo llevar
por las pasiones, no me dejo llevar por la ira, por el egoísmo. Realmente ante una decisión, ¿en quién pienso? Cuando tengo que tomar una decisión o una forma de actuar, en lo que yo quiero, en lo que Dios quiere, en lo que a mí me gusta, en lo que a Dios me está pidiendo. Y ese en el fondo el reproche que Jesús le hace a ellos. No acaban bien, yo creo que estos discípulos dejaron de serlo, porque inclusive Jesús les dice, dice, sé que son hijos de Abraham, sin embargo, dice, tratan de matarme. Estamos hablando de discípulos. Entonces ellos no lo niegan. Ellos respondieron, nuestro padre es Abraham, y si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y Jesús siempre va a las obras, siempre, no a la creencia. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Abraham me amaba. Y ese en el fondo el reproche que hace Jesús. O sea, no tanto es, nosotros podemos creer, de verdad, la inmensa mayoría de los cristianos creen en Dios. Las obras reflejan a Dios. En las obras se encuentra a Dios. Lo que se hace es lo que Dios quiere, se acepta, independientemente de que me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, la entiendo, me parece lógico, razonable o no. Es lo que hago. Porque en el seguimiento de Jesús no basta creer en Jesús como tal. Aquí lo deja muy claro Jesús. Aquí al final de cuentas Jesús me dice, muy bien, ¿crees en mí? Muy bien. Entonces, si crees en mí, aléjate del pecado, de todo tipo de pecado. No quiero que haya pecado en tu vida. Egoísmo, soberbia, vanidad o cualquier cosa. Ya no está hablando de mandamientos, está hablando de pecado. Yo creo que va más a fondo. Y cuando está diciendo esto, ellos al final de cuentas se sienten señalados y acusados, pero Jesús les vuelve a confrontar. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y al final de cuentas es lo que nos debe decir a nosotros. Ante ese evangelio, yo al menos me planteo, muy bien, creo en el Señor, me dedico en teoría a servirlo, etc. Hago las obras de Dios, vivo como Dios quiere, actúo, realmente en mi vida ya no hay vestigio de pecado. No hablo de pecado grave, no hablo de asesinatos, o robos, o adulterios, no. Hablo de vivir el mandamiento de la caridad, del perdón, la entrega, el servicio. Es decir, el seguimiento es todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando dice, y lo termino con lo que dice al inicio, serán verdaderamente libres, serán hijos de Dios. Es decir, cuando nosotros expulsemos todo vestigio de pecado, ya nada me va a atar, ni me va a condicionar, ni las pasiones, ni el egoísmo, ni la soberbia, ni el quedar bien, ni el miedo, ni la angustia. No, soy completamente libre. Pero es una libertad en donde yo elijo seguir a Dios. Y entonces, Dios nuestro Señor es cuando llena el corazón y llena el alma. Y es cuando Jesús, más adelante en ese evangelio, dice, entonces harán las obras de Dios. Verán la acción de Dios en ustedes. Pero esa es la consecuencia final. Continuamente, y yo el primero, le estamos pidiendo a Dios que me bendiga, que me ayude, que me dé, que me resuelva, que actúe, que me conceda una serie de beneficios. Y creo que Dios nos escucha las oraciones. Si nosotros viviéramos esto, tendríamos la certeza de que eso se va a realizar. Porque ya no somos siervos, sino somos hijos. Y siendo hijos, viviremos como hijos. Y entonces podremos decir como Jesús, yo solo hago las obras de mi Padre. Y entonces la acción, la gracia, la fuerza de Dios vivirá en nosotros. Y podremos contar con toda esa presencia, fortaleza, fuerza y paz que Dios nos da. Nos llenaremos de Dios. Eso no nos va a quitar las dificultades, las cosas que nos molestan, las que no nos gustan, etc.
van a estar ahí, pero inclusive esas cosas las transformaremos en una oblación para seguir las huellas de Jesús, viviendo como Él vive, pero realmente ya no como alguien que cree en Jesús, sino como hijos de Dios. Gracias. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para los de toda su santa iglesia. Oremos. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos, y ya que los destinaste para la alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera de que debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles de los santos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. La paz de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de tu casa,
Dios nos ha hecho entrar al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención y el perdón de los pecados. Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atiende, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y a quienes, compadecido, les das la confianza de esperar en tu amor, concédeles benigno experimentar el efecto de tu acostumbrada misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Demos gracias.